sexuales, y bueno, justamente ahí es donde tenemos que ver también dónde están nuestros intereses. Solo para terminar, yo creo que hay una gran diferencia entre, por ejemplo, el movimiento gay por visibilidad, gay como se dio, por ejemplo, en los Estados Unidos, y lo que es en el contexto latinoamericano hoy, la lucha anarcofeminista, transfeminista, por su lucha de visibilidad, que me parece, de cierto modo, el otro día estaba discutiendo eso con una amiga, hasta llegar al momento, yo creo que una excepción grande y fuerte en los Estados Unidos del movimiento gay, masculino gay, era algo que rompió realmente, fue la crisis de SIDA, del VIH y el SIDA, y la lucha por dar visibilidad a este fenómeno, ¿no?, que tenía que ver con la sociedad como un todo. Sin embargo, la lucha gay por visibilidad, simplemente gay, digamos, del deseo gay masculino, era una lucha que a mí me parece, por lo menos de lo que yo sé, relativamente, de una superficie relativamente lisa. Sin embargo, la lucha anarcofeminista, transfeminista que yo veo hoy, aplica otra clase de idiomas mucho más sucio. Me parece algo, y mucho más anticapitalista dentro de su posicionamiento. Yo creo que son distintos contextos históricos, ¿no? Pero hay que ver que justamente las alianzas, dentro de lo que podemos llamar alianzas queer, o lo que puede brindar, ¿no?, como alianza del contexto queer, pueden obedecer a distintas formaciones históricas y seguir distintos fines. Bueno, solo para terminar con eso. Sí. Sí, solo para darte la palabra, es que me parece que, digamos que siguiendo un poco la ética, una cosa con la cual me identifico profundamente, y no pues que sea mi Biblia, pero con la cual me identifico mucho, es por un lado empezar a pensar también como de una forma, digámoslo, es como antisexual, antiteoría y antiarte, digamos. ¿Por qué lo digo así? Porque no es un arte otro que queda asimilado dentro de la categoría de arte, no es una teoría otra que queda inscrita dentro de las grandes narrativas académicas, ¿sí? Y tampoco es, bueno, antisexual, porque en realidad, como diría Halperin, que comparto, es que la mayoría de luchas sobre liberación sexual no entendían que lo que había que liberarse era de la sexualidad como discurso y no liberar la sexualidad propia. Por eso hablo de antisexualidad, antiteoría y un poco para tratar de plantear que me interesa como una cierta ética queer, pero no me importa que se llame queer. No, lo que me interesa es una ética que reconozca ese trabajo permanente del poder, que es asimilar lo marginal a la totalidad e irlo incorporando como teoría, como activismo, como arte, y un poco todo el trabajo que hemos hecho desde América Latina alrededor del ILDICICA es resistir la apropiación de ese trabajo como arte y como, sí, de hecho el gran argumento que hago en este texto es que hoy ILDICICA hace una doble crítica a la representación. Si quieres vuelve atrás un poco. Digamos, esto lo hicimos con Mark Siegel y ahí esa que está linda de Mario. Estábamos en Ámsterdam, Mario es el que está antes. Este es Mario Montes. Y gira alrededor de la figura de Mario Montes, porque Mario Montes es su nombre en realidad es René Rivera. Él va a New York y él es el actor, la actriz de Jack Smith. Después es como la gran diva del cine underground de New York, Mario Montes.
Y Mario es fascinante, es una figura fascinante y creo que hoy hay mucho que nos queda de Mario más que de otras cosas. El homenaje que le hizo Marc Siegel en Berlín fue tremendo cuando cumplió 68 años y él fue un homenaje gigantesco en el que Mario, ya retirado de la actividad artística, se fue a vivir a Miami con su novio y a los 68 años le hacen este homenaje en Berlín. Y la pregunta alrededor de Mario es importante no tanto por hacer una defensa de una identidad esencialista de Mario como latinoamericano, sino por las representaciones de alguna manera coloniales que se hacen sobre el sujeto latinoamericano sexual. Y él trabaja con Smith, adopta el nombre Mario Montes porque Smith la cultura gay norteamericana tenía un ícono de Hollywood que era María Montez. Y era como la Madonna de los 50s y de alguna forma él convoca a René Rivera para que un día él diga, pues mi decisión es lúcida, yo me voy a llamar es Mario Montes y su nombre de drag queen es Mario Montes. Después trabaja con Warhol, hace muchas películas con Warhol, Screen Test No. 2, una serie de cosas súper maravillosas y empieza a aparecer en el medio académico. Esto voy para allá, es para mostrar cómo todas estas disputas están en juego. En el medio académico empieza a aparecer una fascinación por Mario Montes y la pregunta es, ¿cuál es la aproximación de Oiticica a Mario que sea diferente a la aproximación que hace Smith o que hace Warhol? ¿Dónde está, cuál es el lugar desde donde Oiticica revisa a Mario? Y un argumento que hago es que, siguiendo con su Tropicamp, lo que hace Oiticica es un camp del camp. O sea, el uso que hace Warhol y Smith es un uso campi de Mario Montes como María Montes, y lo que hace Oiticica es hacer una representación campi de ese camp para mostrar la condición colonial de la representación que hay detrás de esa formulación, detrás de esa manera de apropiarse. Sin embargo, todo este trabajo alrededor de Mario inicia, uno de los pioneros es Douglas Green, y él escribe un texto que recomiendo que lo lean, que se llama Mario Montes por la vergüenza, debe estar en la página web, en donde él formula una manera de aproximación diferente a ese otro que no sea ni colonial ni identitaria. Y realmente Cream a mí realmente, siempre que lo traduje en español y siempre que lo leo, realmente me conmueve mucho, porque lo que tú decías, él no está hablando él no habla por Mario, él no habla de Mario, él habla de su identificación con Mario, en un lugar distinto al lugar de yo soy blanco, tú eres puertorriqueño, sino en el lugar de una situación avergonzada, que es la situación de vergüenza en la que Roland Chabel coloca. Como dice mi amiga filósofa alemana Katja Dieffenbach, la vergüenza siempre es política. Siempre es política. Y entonces Cream resiste de toda su escritura, habla de Mario, pero habla de la vergüenza de Mario como la suya propia. Realmente para mí ese texto es fascinante por el tema de la ética de una postura queer que genera otras subjetividades no identitarias, sino que generen formas distintas de solidaridad, nuevas maneras de afecto social, nuevas formas de comunidad, que no estén basadas en todo el blanco de luz, sin negar que esas luchas son vigentes. Yo no estoy diciendo desaparezcamos, aquí no hay división social del trabajo, aquí no hay color, aquí no hay género, sino no puedo pensar en estas posiciones como radicales libres que están por allá
sino que siempre están en relación con la normalización, con las relaciones de poder, pero no para, uno, intercambiar las relaciones. Entonces ahora las mujeres vamos a dominar, porque es encontrar un lugar otro, complejo, difícil, impredecible, impensable, donde otros procesos de relacionalidad y de socialidad sean posibles. Neurótico, olvidaste. ¿Ah? Te olvidaste del neurótico. Otros lugares neuróticos. Sí, o sea, en ese sentido prefiero, no sé, llamar teoría helio, o no me importa, yo no estoy como casado con la teoría queer, pero lo que sí no creo es que América Latina, cuya condición colonial fue construida sobre las dicotomías, sobre los originarios, sobre los esencialismos, pues si fue construida como diferencia, pues tiene que usar esas estrategias de diferencia, no estrategias de identidad. Siempre tiene que estar ubicada ahí, pero me parece muy complicado los reclamos como hacer un reclamo a estas discusiones pensadas como en una suerte de geopolítica del saber, que todavía opera, pero que no está basada en una geografía cartesiana. Porque esa geopolítica del poder está aquí en los Andes, está en la Nacional, está en la Tadeo, donde hay unos saberes que importan, otros que no importan, hay unas maneras blancas, eurocéntricas de ver, que puede que no vengan de Douglas, que mide 1,90 y tiene el ojo azul. Es como lo que trato es como de, sí, ya, no quiero hablar más, quiero darle otra palabra. Pero es un debate muy interesante que a mí me parece que todas estas discusiones nos ayudan no a tener una posición común, sino a precisar cuál es el problema que tenemos, de qué es lo que queremos pelear, digamos. Bueno, qué pena, Mauricio. Mauricio es activista, viene de la organización Colombia Diversa, sobre la cual tengo una relación afectiva muy fuerte, porque yo formé parte de la creación de Colombia Diversa, era asesor académico, pero después empecé a ocupar cargos públicos y no me retiré porque, uy, no, qué pena, uy, que esto no aparezca en el, sino porque el ocupar un cargo público hace que uno tenga que renunciar a juntas directivas y a espacios de esos porque entra en conflicto de intereses. Entonces, sin embargo, sigo muy cercano a lo que hace Colombia Diversa y están aquí invitados. Bueno, pues muchas gracias. También me acuerdo de una obra de Oiticiga que es La Parangolé. Yo a ti te escuché la primera vez hablar de La Parangolé y luego la vi en un museo y me parece, claro, no era lo mismo como era La Parangolé, pero rememoré esta idea de la lucha por la justicia a través de un movimiento. Entonces, un poquito lo que yo quiero presentar es, de pronto es un punto aparte, de es una divergencia dentro de este grupo o no, es un poco la estrategia de Colombia Diversa como una estrategia de ocupar el derecho. El derecho, como lo voy a decir primero, un espacio particular del poder, un espacio donde se juega mucho más de lo que se juega dentro del derecho, sino se juegan muchos componentes simbólicos, y quisiera hacer una aproximación con 4 historias de los 90. Un poquito hoy se discutía en la Corte el tema del matrimonio igualitario y todo el mundo está diciendo que vamos a ganar. No voy a hacer la historia del triunfo, voy a tratar de hablar de 4 fracasos para entender una genealogía de larga duración. Entonces, lo primero sobre el derecho. A ver, digamos, el derecho tiene una fuerza muy poderosa porque es realmente la forma en que el Estado habla, es la forma en que el poder regula todo, es decir, contiene toda la violencia simbólica posible. Es donde se plazan las categorías, donde se definen las personas, las nacionalidades, los sexos, etc. Entonces hay un debate muy interesante sobre si el derecho es un espacio para preservar el statu quo o tiene posibilidades de emancipación social, y ese es un debate más o menos clásico. Y hay otro tema con el derecho, y en particular los derechos LGBT, y es esta idea del avance de los derechos, de que después de la despenalización viene la ley de antidiscriminación y luego viene el matrimonio como el gran faro, digamos, de la liberación
y ahora recientemente se ha incluido la ley de identidad de género como un siguiente paso, casi como esa visión kantiana de la historia de que siempre todo tiende hacia mejor. Y yo creo que esas dos ideas, digamos, sobre el derecho y sobre las identidades y las agendas, nos ayudan a pensar un poco mejor qué es el derecho, qué es exactamente el derecho. Y ahí yo quisiera decir simplemente, siguiendo a Pierre Bourdieu, que era un sociólogo muy interesado en el derecho. Digamos, teoría de los campos él la desarrolló en el arte, en la pedagogía, etcétera, pero en el derecho en particular tiene un texto muy importante que se llama La fuerza del derecho, y la forma en que él lo caracteriza es como un campo de batalla, es decir, el texto legal es de alguna manera el espacio simbólico donde los actores sociales tratan de apropiarse de esas palabras. Entonces, cuando la Constitución dice el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, pareciera que hay un conflicto, que ya todo está claro, pero básicamente lo que hacen los actores sociales a través de interacciones históricas y de larga duración es apropiarse de esas palabras. Entonces un poco el derecho es un campo de batalla, donde hay actores estratégicamente situados, pero al mismo tiempo es un espacio que trata de mostrarse como neutral, como abstracto, es decir, parte del juego de los abogados es, somos profundamente políticos, pero siempre que hablamos decimos todo es estrictamente jurídico. Digamos, esa es parte del juego de performativo de un juez. Un juez es profundamente político, pero tiene que hacer que su decisión sea neutral y abstracta. Entonces, y eso hace que el derecho, al interior del derecho, sea un instrumento, como diría Bourdieu, dócil, adaptable, ágil y polimorfo. Es decir, a pesar de que el derecho se ve como una materia que parece, como dice, dura en la ley, pero en la ley eso es mentira. La ley es mucho más blanda de lo que uno cree, y por eso es que de alguna manera Colombia Diversa decidió ocupar el espacio del derecho. Es decir, es una decisión que tiene que ver con una decisión política. Obviamente nosotros hablamos de los términos de los abogados, pero hemos tratado de hacer ese espacio un espacio mucho más rico de lo que uno se imagina. Y yo creo que hay dos cosas que son interesantes. Una, el derecho en Colombia tiene un significado particular, es decir, la relación del derecho con la política, del derecho con el conflicto. Digamos, el derecho en este país tiene que ver con la destrucción de un palacio de justicia. Digamos, es un derecho distinto al derecho de los Estados Unidos, es distinto al derecho de Europa, es un derecho incluso distinto a algunos países de la región. Entonces, con eso quiero decir que, digamos, y para mí, digamos, parte de nuestro proyecto es entender bien qué significa el derecho y los derechos en estos contextos. Y ahí, digamos, diría mi crítica a lo queer desde, digamos, del derecho, y decir, no, que no más matrimonio. Tengo una amiga que siempre hace esta broma, no más matrimonio. Y de alguna manera, si uno ve por el caso del matrimonio hoy, tiene una pareja trans ante la corte, digamos, del set de parejas, una pareja de hombres, una pareja de mujeres y una pareja trans. Eso es inédito, digamos, en el litigio, digamos, del matrimonio a nivel internacional. En Estados Unidos era una pareja de mujeres ricas, etcétera, etcétera. Entonces, esto para decir que para mí es interesante ver el derecho desde una perspectiva más política y cultural, es decir, qué tipo de historias tiene el derecho en particular. Y ahí paso, digamos, a las 4 historias que quisiera contarles. Son historias de los 90, y voy a contar un poquito de historia rápidamente, solo para ver la genealogía de estos problemas. Carlos Ginzburg, en su maravilloso libro sobre un juicio molinero por la Inquisición, El queso y los gusanos, dijo: no sé si conocen este es un proceso donde hay un molinero que aprende a leer, es un proceso como fundacional de la historia de la Inquisición, no el de los astrólogos, sino este molinero que aprendió a leer y escribir. Y dice Ginzburg: antes era válido a quienes historiaban el pasado de consignar únicamente la gesta de los reyes. Hoy día ya no lo es, pues cada vez se investiga más sobre lo que ellos ignoraron, expurgaron o simplemente ignoraron. Creo que lo mismo aplica para el derecho constitucional, que es la materia que, digamos, trabajamos. En nuestras facultades nos dedicamos a estudiar sentencias citos, a establecer líneas jurisprudenciales, a decir cuál es el derecho, a hablar de grandes jueces y grandes casos. Sin embargo, creo que el derecho constitucional se conoce mejor en la discontinuidad, en la historia olvidada, en los casos que representan historias de dignidad y que nunca fueron. La pregunta que les propongo es: ¿qué es aquello que los jueces constitucionales ignoraron, expurgaron o simplemente ignoraron? Por eso quisiera recordar la historia de José Gerardo Córdoba por su hija, la lucha de Marta Álvarez por su visita íntima a la cárcel, la reclamación de Rosa María Álvarez por su hijo y la historia de persecución de las travestis de la carrera 15 en Bogotá. Para hacer este giro también les propongo una actitud.
Todas estas historias pasaron justo después de la Constitución del 91. De alguna manera se dieron bajo el manto de un espíritu nuevo. Todas ellas son historias de dignidad, personas que reclamaban el derecho a existir y a pertenecer. Simultáneamente, casi por los mismos años, el escritor Fernando Molano escribía en la pobreza en Bogotá. Nos dejó 3 obras, Un beso de Dick, que durante muchos años fue una novela de culto para gays y lesbianas. También escribió un libro que se llamaba, de poemas, se llama Todas mis cosas en tus bolsillos, que publicó la Universidad de Antioquia. Y finalmente tuvo una beca de Colcultura y escribió su novela biográfica, una novela biográfica Testamento, que se llama Vista desde una serie. Leí esta novela mecanografiada ya hace muchos años, aquí en la biblioteca de enfrente, cuando era un joven judicante en la Corte Constitucional, épocas que también conocí a Víctor Manuel, pero hace 2 años se publicó por la insistencia de muchos críticos y escritores, particularmente por su valor presente. Y los 3 libros tienen en común que cuentan la historia de amor y dolor de jóvenes que se enamoran. Son historias de dignidad, con voz clara, sin miedo, escritas en los años 90. No puedo dejar de pensar en esa generación de los 90, esa generación de gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, que dieron luchas solitarias, luchas olvidadas y menospreciadas. Esa generación fue una generación precursora, una generación de derrotados. Bajo las derrotas de esas personas también emergió el prestigio del derecho constitucional progresista. Piensen que esa era la época de la Corte de Gaviria, la corte más brillante de nuestro país. Frente a la alta cultura del derecho constitucional subyacen miles de historias silenciosas de lucha popular por el derecho. Porque la Constitución no es el producto de los jueces, es el producto de las luchas sociales, de los reclamos radicales y en ocasiones que va más allá del texto y de la jurisprudencia. La Corte se pronuncia en nombre del pueblo, pero debe ser al contrario, el pueblo debería pronunciarse frente a la Corte. El obrero que lee de Brecht, el poema famoso, se pregunta: ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? ¿Acaso arrastraron ellos los bloques de piedras y Babilonia, 1000 veces destruida, quién la volvió a levantar otras tantas? Hace unos meses esperábamos en la acera de la Corte Constitucional un caso de unas mamás lesbianas y hoy seguimos esperando un caso sobre matrimonio. Y de ahí me acordaba de algo que escribió Molano. Centrado a la puerta de mi casa, sin mirarme, frente a mí pasan, me ofrecen sus espaldas. Son el mugre de sus blue jeans, yo pienso, Dios, y mi tarde se hechiza entre sus pliegues con sus pasos. Señor, ¿qué llevan en sus bolsillos traseros los muchachos? Y ahora sí paso a las 4 historias. La primera historia es una historia que empezó en 1989, que es la historia de, vamos a llamar, Papá Gerardo. Papá Gerardo vivía en un inquilinato en Pasto y una pareja heterosexual le deja una niña a su cuidado. 2 meses después, estamos hablando del año 1990, es una historia preconstitucional, hace 25 años, la pareja le dice: ya no podemos tener más a su hijo, ya no podemos criar más a nuestra hija, críela usted. Y Gerardo hace algo muy noble, una persona muy pobre que vivía en un inquilinato, recoge a la niña, vive con su mamá, y le va y la registra con el nombre de su compañero, es decir, con el apellido de él y el apellido de su compañero registran a la niña. En un momento que ni existían las parejas del mismo sexo, ni la adopción, ni el registro de niños, ni nada. Y básicamente Gerardo empieza una lucha desde 1991 hasta 1994 por la adopción de su hijo. Es una historia, como les cuento, todas son historias de fracaso. Y realmente lo que hace Gerardo, él vivía en ese inquilinato y hay una redada del ICBF y le quitan a la niña básicamente porque vivía en condiciones insalubres. Es decir, se la quitan porque era pobre, que era la realidad de la mayoría de colombianos y es la realidad de la mayoría de familias colombianas. La Corte decide este caso, es una famosa sentencia que escribió Carlos Gaviria en el año 95, en el cual, aunque Gaviria valida que le quiten la niña por ser pobre, dice que la orientación sexual no debería ser un obstáculo para adoptar. Y esas palabras de Gaviria, que fueron disidentes en ese salvamento de voto, en esa aclaración de voto, hoy son la jurisprudencia. Esa es la primera historia. La segunda historia es la historia de Marta Álvarez. Marta Álvarez fue una mujer que entró a la cárcel, fue capturada en 1994 por matar a su hermano.
Ella era una mujer lesbiana que vivía en los años 80 en San Francisco y volvió y abrió un bar en Caracas. Ella cumplió 9 años y 9 meses de prisión hasta diciembre del 2003. Básicamente la historia de Marta es la historia de un activismo solitario, de un activismo con otra feminista que era Marta, el apellido de Marta Álvarez y bueno, ahora me acordaré. La otra Marta de la historia era una feminista que era procuradora en aquella época en la región, y ellas dos iniciaron una lucha por la visita íntima. Pero ese caso que de pronto algunos han escuchado no es un caso exactamente de visita íntima. Hoy este caso está en la Corte Interamericana y es el caso de una mujer lesbiana que reclamaba por la dignidad de las lesbianas y la sexualidad de las lesbianas en la cárcel. Es un caso sumamente interesante. Marta es una mujer muy valiente. Ella fue trasladada por lo menos unas 15 veces de cárcel por reclamar los derechos de los reclusos. Ese caso se perdió, digamos, en la Corte Constitucional, se perdió en todas las instancias, etc., y por eso está en la Corte Interamericana. Pero lo que es interesante de la historia de Marta es que ella era muy famosa entre las reclusas. De hecho, cuando la trasladaban de cárcel en cárcel, ella llegaba a algunos calabozos y decían: ay, hay una lesbiana que está peleando por nosotros. Y esas historias, digamos, del activismo, es decir, el primer caso de litigio realmente, si se quiere, de alto impacto, etcétera, no fue el caso ni de Colombia Diversa, ni de Germán Ricón, nada, fue el caso de estas Martas, una lesbiana y otra feminista, que trataban de abrirse camino en los años 90 en las cárceles de mujeres. Ustedes recordarán, eran cárceles que eran regentadas por las monjas, que se llamaba el Buen Pastor. Esa es una segunda historia, olvidada sobre las cárceles. Uno podría decir, tal vez la primera historia de reclamo legal en este país por los derechos LGBT se dio en una cárcel, y hoy ese tema está bastante ignorado en nuestra agenda. ¿Y dónde está ahora? En Estados Unidos. Ella era la capitana del equipo de fútbol, etc. Marta tiene una historia que es mucho más interesante de lo que uno se imagina, es una energía de largo plazo. La tercera historia es la de Rosa María Álvarez y su hijo. Es un caso de la Corte de 1994, donde su hijo, que estudiaba en el Instituto Técnico Piloto, aquí en Bogotá, decidió irse como trans al colegio. O sea, piensen que estamos hablando de los años 90, eso incluso hoy sería bastante problemático en un colegio, y su mamá decide defender junto con su hijo en su derecho a ser una persona trans en un colegio. Por supuesto, el caso también se perdió en la Corte, como todos los casos son sentencias en contra, pero lo que es interesante para mí de todas estas historias, y cuento la última, es el gesto de la lucha por la justicia en momentos en que esa no era, digamos, el precedente. Digamos, era una generación que estaba luchando contra la injusticia, incluso sin organizaciones existentes. Y la última historia es la historia de las travestis en la carrera 15, entre la calle 72 y la calle 100. Como ustedes saben, la Caracas siempre ha sido un espacio de prostitución, también de vida, digamos, travesti muy fuerte, y esta es una tutela que ponen los vecinos contra la alcaldía local porque no quita las travestis de la 15. Y básicamente es un caso que pierden las travestis. Las travestis nunca son convocadas, digamos, al juicio, y la Corte Constitucional simplemente dice, es una sentencia del 97, la Corte simplemente dice que el Estado tiene que quitarlas porque es una falla contra la moral y las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Y cuento esas 4 historias solo para venir al presente, es decir, son 4 historias de fracaso, son 4 historias que muestran también la larga duración que tienen los debates contemporáneos, y también demuestran el gran olvido que tenemos los activistas, los académicos y gran parte digamos, de la sociedad colombiana de quiénes son las personas que hacen los cambios y cómo gestan los cambios y en qué momento lo hacen. Poco lo que a mí me impresiona estas historias, de hecho, pues echarles más cuentos, pero hay una historia que a mí me gusta contar, es la audiencia pública, una audiencia pública sobre los profesores homosexuales en el año 98, no sé si Víctor Manuel lo recuerda. La Corte decidió hacer una audiencia pública, pero una vez se han como tomado el trabajo de preguntarse cómo fue que hicieron esa audiencia pública, o sea, cómo en el 98 la Corte pudo hacer esa audiencia pública. Y ya cuento esta historia solo para cerrar y dejar ahí como para discutir un poco esta idea de una genealogía de las luchas actuales.
El magistrado de esa época era Alejandro Martínez, era un magistrado que hoy, de hecho, fue consulado de Bogotá, ahora es un magistrado que tiene Parkinson, pero es una persona muy lúcida mentalmente. Él venía de ser una minoría política en la costa, él fue nominado por el presidente Gaviria, y él era parte como una minoría socialista de la costa, y el presidente Gaviria lo puso en esa terna, el presidente que ternaba a los magistrados. Y Alejandro Martínez hizo un despacho muy interesante, donde de hecho estaban personas que tal vez ustedes conocen, como Rodrigo Uprimi, etc. Uprimi era un magistrado auxiliar muy connotado, y ellos decidieron hacer una audiencia con los homosexuales. Fue una decisión de la corte: vamos a buscar a los homosexuales. De hecho, la auxiliar judicial que fue a buscar a los homosexuales, es un acto muy divertido, ella es pues, una abogada muy nerda, así nerda, la familia nerda. Y ella no quería ir a un bar, ni quería ir a un sauna, ni quería ir a un video porque era una mujer. Entonces ella decidió ir a un lugar que se llamaba Guay, que era, no sé si ustedes lo recuerden, era un café que estaba al lado de Atlantis, que era como un café, y vendían algunos libros, etc. En Guay. Entonces ella fue a Guay. Era como, nosotros le pusimos en el 2001, cuando empezamos a hacer la campaña de vacuna contra la homofobia, le pusimos a eso, como el Congreso dijo no a la ley de vacuna, entonces dijimos vamos a hacer una intervención que medicalice la comunidad era medicalizada, entonces nosotros medicalizamos la comunidad. Entonces llamamos a los bares con nombres de secciones de un hospital. Entonces el de Oscar Wilde lo llamamos neonatos, porque los niños que iban allá eran pues que 15, 14 años, eran de neonatos, y uno que queda acá en la 22 le pusimos pues obviamente el geriátrico. Entonces bueno, esta persona de la corte va a White, digamos, cuento esto porque a veces el derecho se ve como una abstracción, digamos, que tiene historias de personas comunes y corrientes que están muy relacionadas y muy cerca a nosotros. Y ella va a White y le pregunta al barman ¿dónde encuentro el movimiento gay? Un poquito era su pregunta fundamental, y ahí le dieron esas revistas, ustedes deben conocerlas, esas revistas con unos folletitos chiquititos donde están como los bares, los saunas, etcétera, etcétera, y ahí encontró el teléfono de Germán Rincón, que siempre ha sido un abogado muy presente en la comunidad, y así ella le pidió a él una lista de personas que fueran a la corte. Y de hecho así ella cuenta que fue así con una capucha a buscar a Germán Rincón una noche lluviosa, me dieron esa lista con los teléfonos de la gente, porque realmente la corte no sabía dónde buscar un movimiento. Hoy la situación es muy distinta. Pero digamos, cuento esa historia porque todas esas historias sobre cómo se han gestado los derechos no tienen que ver ni con los Estados Unidos ni con los movimientos globales, sino tienen que ver con historias y genealogías más cercanas que han pasado en estas calles, que han pasado y que han corrido paralelas a las historias, digamos, más del arte, del activismo y la vida en el país. Y ese es, digamos, como mi gesto queer, es decir, yo no quiero hacer un poco de derecho comparado, etcétera, sino más bien de tratar de un llamado como a la qué parte de la historia de nuestras propias genealogías, de los resultados presentes, no conocemos. Y yo creo que esos debates que se dan hoy en Colombia tienen que ver con esas genealogías de larga duración, tienen que ver con esos activismos de larga duración. Y solo termino con esto. Hace poco escuché hablar a la presidenta de la Corte de Fernando González. La escuché en Medellín y nos dijo: vayan al café de alguna parte. ¿Se llama de otra parte? Gracias. El café de otra parte. Y yo me fui pensando, ¿qué es lo que hace que una presidenta de la Corte, que obviamente está en la mayoría liberal de la Corte, hable de Fernando González? Y yo creo que ahí tiene que ver con unas genealogías más largas de los personajes que están tomando las decisiones, y que yo creo que vale la pena explorar para entender mejor por qué ocurren los cambios y por qué estamos viviendo el tiempo presente.